Hola a todos, soy Juan. ¿Qué es lo que es? Soy Yoshi y bienvenidos a De Voz a Voz Podcast. En el episodio de hoy vamos a hacer una exploración de los géneros musicales del cono sur de América. Vamos a empezar por la parte inferior del continente con Argentina. Juan, ¿qué exploración de géneros encontraste en Argentina? Vale, digamos que yo he tenido cierta cercanía con la música argentina. Uno de mis mejores amigos es argentino y él es músico y toca bandoneón. Y el bandoneón es el Okay. instrumento principal o el instrumento más representativo de tal vez el género musical que más se Más interpreta, más se representativo. baila y más suena y el que tiene a Argentina como en el top del mundo, que es el tango. Yo no sé si usted sabía, el máximo exponente del tango es Carlos Gardel. Carlos Gardel, por supuesto, que muere acá en Medellín, Acá, en un sí, en accidente aéreo. Medellín. Sí, dos aviones se chocan y él muere en Medellín. Cuando en ese tiempo Medellín era una de las mecas del tango internacionalmente hablando. O sea, los cantantes se vienen a Colombia, específicamente a Medellín, a hacer su interpretación. En esa época, cabe resaltar que los viajes eran más difíciles, las giras eran más complicadas, pues, por tecnologías y demás. Claro, Yo también bueno, tengo algo del tango, no sé si las milongas, hacerle como un breve paréntesis al tema de las milongas, con músicos como Aníbal Troilo, bandoneonista. muy bueno. También hacer de pronto a Astor Piazzolla, que es un muy buen tema, y Hay una recomendar historia aquí. interesante, hay una Ajá, historia interesante ahí con Piazzolla, y es que Gardel muere en 1935 en un accidente aéreo. En esa ajá, época Piazzolla tenía 14 años y Piazzolla ya era sí, como un super hit en Argentina. Piazzolla para un acá, genio. Piazzolla para allá. Él tocaba el bandoneón de una manera espectacular y con 14 años Gardel le dice, ¿por qué no viene conmigo a una gira que voy a hacer? Y Ujú. entonces Piazzolla y su familia, obviamente con 14 años, pues le dice que como que no es la manera de que usted se vaya con esta persona a hacer una gira por diferentes países de Latinoamérica. Entonces ahora imagínate tú que Piazzolla hubiese aceptado esa oferta y que en ese accidente hubiese muerto tanto Gardel como Astor Piazzolla y nos Como hubiésemos Piazzolla. perdido de toda la música de Piazzolla. No, hubiera sido fatal. Fatal porque la verdad ellos son íconos. Gardel en la parte antigua Vocal y en del la parte tango. vocal, sí. Ujú. Y Astor Piazzolla siendo el nuevo referente del tango, más contemporáneo, dándole toques más en cuanto a música electrónica, llegó a hacer unas pequeñas acercamientos, entonces hubiera sido algo fatídico. Bien, Piazzolla es como la persona que hace que la música tango instrumental sea como reconocida mundialmente y le da un papel súper protagónico al bandoneón, que para las personas que no saben, no es un acordeón, es bastante diferente, su mecanismo es muy distinto y su Exacto, es sonido diferente. también. Pero entonces el tema con Piazzolla es que él estudia con un compositor argentino muy famoso llamado Alberto Ginastera, que fue maestro también de uno de los músicos colombianos y compositores más reconocidos, que muere hace muy poco, que es Blas Emilio Tortúa. Pero entonces Uh-huh. Piazzolla en 1953 viaja, se gana una beca y viaja a París y estudia junto a una compositora llamada Nadia Boulanger. ¿Qué pasa con esta persona? Piazzolla llega y le muestra sus obras, sus composiciones a esta compositora y ella le dice, a mí no me interesa que tú hagas sonatas al estilo clásico, que hagas sinfonías como Mozart, como Beethoven, muéstrame algo de tu música. Y entonces él como que dice la historia, ¿no? No se sabe qué tan cierta fue, que él saca el bandoneón y se pone a tocar tangos para ella. Y ella le dice, eso es lo que te sirve, esa va a ser tu música y con eso es que vas a triunfar y vas a ser famoso. Y en ese momento él cambia el chip y se pone a trabajar es en la música tradicional argentina y en hacer el tango lo más top de lo más top. De pronto, sí, para recomendarles de pronto dos videos, sería Romance de Barrio, de Aníbal Troilo, y Milonga de Mis Amores, también de Pedro Laurens, pero en la versión de Rodolfo Mederos. Son dos videos muy elegantes donde está el bandoneón, el contrabajo y guitarra, y se muestra la elegancia que el bandoneón hace al músico. Es Es muy, magnífico. muy elegante, es magnífico. La verdad, ver tocar el bandoneón es algo muy hermoso.
hablando un poco más de la parte refinada de Argentina, pasamos a la parte villera, la parte marginal de Argentina, que es la cumbia villera. Una de las muchas transgresiones que ha tenido la cumbia, o de las evoluciones que ha tenido, las mutaciones, llegamos a este género que es un género de barrio y se desarrolla, como su nombre lo dice, en las villas. Tiene un arraigo muy fuerte con el tema barrial de las barras futboleras, donde vemos a exponentes tan importantes como es Paulo Lescano y sus Damas Gratis. Es tal vez de los grupos más famosos, digamos, Sí, es Damas el más, Gratis es el más famoso que conozco de cumbia villera. Y también Ariel el Traidor y sus Pibes Chorros, también muy importantes, y de pronto hacerle una mención a los Altos Cumbieros. Este género es muy de barrio, coge canciones de otros géneros y los pasan a su estilo. Se caracteriza mucho por la Roland XP10, que es ese teclado que Sí, como de que parece, sintetizador, como un sintetizador ajá, ahí. Sí, 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 se sí. caracteriza mucho por los sintetizadores y por el Octopad, que es pues, las baterías como en cuadro, que lo vamos a ver más adelante en un próximo capítulo, que cómo influyó en la champeta colombiana también. Y acá es importante mencionar el tema de que si hay cumbia en Argentina, nosotros vamos a encontrar cumbia prácticamente en todos los demás países de América Latina. Exacto. Sí, 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 es todo el tiempo. Yo tengo una mención muy pequeña que es como a la nueva ola del freestyle, cómo se ha venido desarrollando, lo vemos en YouTube, en Instagram, en todo lado, se ha venido desarrollando muy fuerte y empieza y se arraiga de manera dura en Argentina y saca muchos exponentes que pasan de las plazas haciendo sus freestyle ahorita a músicos, nombres que ahorita pues en lo que es el reggaetón o género rap son nombres importantes, por así decirlo. Duki, lo que es el mismo Asesino, Woz, y entre otros. Entonces, darle como una chequeada también a ese género que ahorita es una oleada para los jóvenes. En Uruguay está también muy fuerte el tema del tango e incluso se ha llegado a pensar que el tango nace en Uruguay y no en Argentina. Eso es un debate Yo que lo todavía veo, existe. yo lo veo más arraigado en la parte de las milongas. Que Siento la que milonga al ser sea compartido por el más río Platense, uruguaya, ajá. sí, que lo que comparten sean la milonga como tal. Me llego a pensar eso, no sé, al ser ya una característica más gaucha Puede del ser. Río de la Bueno, Plata. para los que no Uh -huh. saben, la milonga tiene un ritmo súper, súper, súper... Cadencioso. Sí, o digamos que se repite todo el tiempo. Es un ritmo que va siempre pam, 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 Ajá, sí, 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 un pam, patrón, eso es un pam, patrón pam. musical. Siempre, siempre. Rítmicamente Uh-huh. va siempre igualito. Entonces digamos que eso es lo que le da siempre el saborcito. Eso es lo que tiene ahí de especial y que El se siente flavor. total, total, total. Y es muy bonita, es muy bonita. E incluso hay milongas colombianas, al estilo argentino, por supuesto, pero que toman como ese recurso musical y lo vuelven Uh-huh. música colombiana. En cuanto a Uruguay, tienen una danza o tienen una música, un género musical propio Folclórico de ellos. y que Uh-huh. además es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que es el Uh-huh. candombe. Tiene origen africano, ya que como ustedes Africano. saben, en la época de la colonia trajeron demasiados esclavos de África y ellos además de venir a trabajar también venían a compartir su música, sus temas religiosos y entre esos el legado más grande que dejan es toda su música relacionada a tambores. Y el candombe es un tipo de música, un género de música con mucha influencia de tambores. Sí, que de pronto lo podemos ver y se puede relacionar mucho cuando hablemos en próximos capítulos de Cuba con la rumba cubana. Es algo no muy similar, pero tiene patrones curiosamente idénticos. La característica del candombe es que se toca con una conga grande, pero no con las dos manos, con las dos palmas de la mano, sino con una palma y con una baqueta, con un palo. Entonces aprovechan también la cáscara de la conga. Eso es lo característico pues del candombe, como Y tal, ahí le da un en sonido, cuanto a un instrumentación. colorcito, y le da un colorcito Sí, un color diferente. brilloso, sí, Ajá. del brillo por la cáscara de la conga. Entonces ahí también importante. Tienes Paraguay, Perú. Bueno, a mí me gustaría hablar ahí un poco como al lado de los vecinos no tan queridos de Uh-huh. Argentina, que son nuestros compañeros los chilenos. Oh, Chile. Entonces, Chile tiene un baile y un género musical Uh-huh. importante, me parece a mí, que es la cueca, que Uh-huh. es su danza nacional. Y acá Sí, quiero sí, sí, mencionar sí. algo muy importante. La cueca, que ojalá alguno de ustedes o todos los que nos están escuchando puedan oír
alguna cueca. Si ustedes la escuchan y han escuchado alguna vez un bambuco colombiano, se darán cuenta que tiene muchas similitudes en cuanto al Ujú. ritmo, porque su métrica, que es tacata, 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 va igualita a como se hace el bambuco acá en nuestro país, en Colombia. ¿Eso es que 3/4? Eso es 3/4 o un 6/8. Ah, ok, Depende de ok. cómo se quiera escribir. Pero sí, correcto. La cueca, al igual que el bambuco, tiene Ujú. este mismo ritmo. Y también vamos a Ya. ver que hay otros países en los que también se mantiene este mismo ritmo como música tradicional, lo cual encierra mucho que Latinoamérica es muy parecido. Y el tema de nuestras Mm. fronteras es ridículo de pensarlo porque todos tenemos una historia y un pasado en común. Si no nos conectan las fronteras, nos conecta la cumbia. Sí, si no nos Tranquilos. conecta la cumbia, nos conecta el bambuco, la cueca, la polca. Nosotros tenemos una relación con nuestros países vecinos que es más fuerte de la que muchas veces pensamos. Y se ve muy influenciada en la parte de la música, muy, 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 muy arraigada. De pronto aquí me gustaría que hablaras de pronto de Bolivia, que dominas más el tema, pues para quien no sabe, Juan es maestro en flauta traversa, es maestro músico, pero es maestro y especializado en flauta traversa. Entonces sí, como la explicación de esa cultura boliviana, cómo tiene esas raíces indígenas, pero lo enfocan al tema de los vientos. Sí, en Bolivia la mayoría de música, la mayoría de su población, para los que no saben, se considera todavía indígena. Entonces digamos que su música tiene todavía mucha tradición de estos indígenas y mantiene algún tipo de instrumentos, que son los instrumentos de viento, tipo quenas, zampoyas, que se Ujú. usan muchísimo para su música. Su música es súper rítmica, súper agitada, súper rápida, que se usa muchísimo para festividades. Entonces, yo acá quería hablar de cosas, de algo muy importante que tiene Bolivia y es el nombre de los grupos más representativos. Ujú. Entonces está, por ejemplo, un grupo que se llama Los Yarcas, otro se llama Ujú. Raimi Bolivia, otro Yashumalcu, otro Tupay, otro Alaxpaj y otro Calamarca. Si nosotros nos damos cuenta, todos estos nombres son nombres indígenas. Entonces la gente Ujú. sigue manteniendo toda su tradición, toda su cultura y la pasa a la música. Y es muy chévere porque la mayoría de estos grupos han intentado o ya incorporan instrumentos, llamémoslos occidentales, como por Ajá. ejemplo el violín, que tiene un sonido muy diferente a los vientos, pero que ya lo acoplan y lo toman como parte propia y hacen de esta música un poco más rica en cuanto a color sonoro. Yo tengo una duda, porque mi familia es de Leticia, Amazonas, y normalmente cuando uno va a las comunidades, ellos tienen zampollas, ¿cierto? Sí, Y uno las toca y toca 2 minuticos y ya está súper mareado. O sea, en el proceso de tocar vientos, ¿ustedes también les pasa lo mismo o ya se van acostumbrando? ¿Cómo claro, es? claro. Bueno, es que el tema de estos instrumentos de viento, Ujú. que tú no te pones nada en la boca, o sea, no es como, por ejemplo, un saxofón que tú te metes una boquilla en la boca o un Ajá. clarinete. Lo que es una zampolla, una quena, tú la pasas por tus labios, al igual que, por ejemplo, la flauta traversa. Exacto. Entonces, cuando tú soplas, hay Ajá. parte de aire que queda condensado ahí, que obviamente, como sabemos, cuando botamos el aire deja de ser Ujú. oxígeno y se convierte en dióxido de carbono. Y lo que pasa es que tú estás soplando Ujú. y estás inhalando después ese dióxido de carbono que salió. Entonces, claro, para tu cerebro eso en un Ah, principio es muy incómodo. Entonces te mareas y a todo el mundo le pasa. Y si no te mareas, empiezas a bostezar un montón como si estuvieras aburrido. Pero sí, eso con el tiempo deja de pasar. O uno se vuelve más bobo. Bueno, no sé, alguna de las dos. ya pasemos a lo que es Perú, con otra de las transformaciones que toma la cumbia y surge de los mirlos, la agrupación Los Mirlos. No sé si alguien ha escuchado la danza de los mirlos, esa tan famosísima cumbia, que yo creo que es uno de los himnos de la cumbia mundial, y es la tecnocumbia. La La tecnocumbia tecnocumbia que es es un hit. algo, es un hit, no, y es un hit actual y es un hit, la verdad, muy importante para los países de lo que es Ecuador, Perú y Colombia, porque es el género característico. O sea, para el que no sepa, en el Cauca se consume muchísimo, muchísima tecnocumbia. Entonces, este es un género muy importante, realmente ellos lo han tomado y tenemos un gran representante de la tecnocumbia como es Wendy Zulka y la Trilogía del Que Oriente.
Y Es también mentira, está ¿eh? otro, y también está otro, el Gran Delfín Quispe. Ese Ah, es sí, sí, el sí. tridente. Sí, Del fin hasta el fin. si el Barcelona en su momento tenía a Neymar, Messi y Suárez, en Ajá. Perú tienen a Delfín, la Tigresa del Oriente y Wendy Zulka. Sí, no, la verdad, en cuanto a Tecnocumbia, sí hay exponentes muy buenos, como es Rosy War, que se le denomina la Ana Gabriel de la Tecnocumbia o la ronca peruana. Tiene una voz, una potencia esa mujer, o sea, realmente, si tienen la oportunidad, escuchen algo de Rosy War, es muy buena. En la actualidad se escucha mucho de Soulmaster y su Picaflor, esa canción que yo creo que todos en época de Sembrina la han bailado pues con su Por familia. supuesto. Pues bailar no es que baile Y mucho, pero la he escuchado. otro, otro que hace el reto del Ona Nana Challenge y se parte el pie Y de me parto nuevo. el tobillo, sí. Bueno, y tenemos entonces la Tecnocumbia. No sé si tienes de Perú algún Yo acá quería género. comentar algo, y es que si bien en la parte de Chile estaba el tema de la cueca chilena, en Perú Ujú, hay algo que se llama la zamacueca. Y la zamacueca es ya. esto que vino antes de la cueca chilena. Para los que no saben, Perú y Chile, antes la distribución geográfica era diferente. Perú era mucho más grande, pero hubo una guerra con Chile que perdieron y les quitó territorio. Entonces, por lo tanto, son dos países que si bien siguen estando pegados, comparten muchas cosas, Ujú. entre esos la tradición musical y el origen de la cueca, que viene de la zamacueca peruana. Y yo de pronto hacer un paréntesis también con la música afroperuana, que tiene un exponente que logré verlo aquí en Cali, que es Marcos Campos. Tiene una canción muy reconocida, un himno de la música afroperuana, que es como bailan y como cantan los negros. A ver, tírate un Es una poquitico. canción, A ver, quiero escuchar en tu melodiosa voz un eh, poquito de la canción, eh, por favor. como bailan los negros, como bailan así, como cantan, como bailan los negros, como cantan, como bailan así, repítelo. Lo Bien, bien, bonito de bien, bien. lo bonito de la canción es poder usar instrumentos como la caja que tiene una influencia muy de los españoles. También usan la mandíbula de burro, que también es Sí. un instrumento muy típico peruano. También he visto versiones En que inglés usan, la mandíbula de burro se llama vibraslap. bueno, el beaver slap. Ajá. Y también instrumentos como las cucharas, que luego también en Colombia de pronto vamos a poder repasarlo un poco. Y otro tipo de instrumento que es unos zapatos, como unos taps americanos. Esa música tap que es bailadita, que va sonando y hace un ritmo con los pies, pero tienen con madera. Entonces también un poco de la influencia americana que los terroros lo adaptaron en su música afro. Bueno, no sé Bueno, si quieras pasar, por ejemplo, ya subir un poco más y llegar a Ecuador. Ecuador sí, y yo creo que aquí sí ya entro yo con mis preguntas. Yo digo, ¿quién no ha tomado con una canción de Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas? No, Julio Jaramillo, un grande, un grande, un Es un grande. grande, el Ruiseñor de América. Y Sí, es no, donde total. arranca, o sea, 5 centavitos, te esperaré, no me toquen el cebals, o sea, toda esa música que ahorita ha tomado mucha fuerza de nuevo, tiene una, lo que yo le llamo un tridente también, que era la época dorada de la época ecuatoriana, que es los vals, los boleros y los pasillos andinos. Estos Sí. tres tipos de música, lo que nos llamamos como música bolero antigua, y es de los años 50, 60 más o menos, con exponentes, o sea, realmente en ese momento el Ecuador era un productor de cantantes y señores del canto, y la meca para ellos era México. O No, sea, y llegar a mira, México, justamente eso iba a decir, muy bonito pensar en todo este tema, digamos, los boleros. Los boleros es una música que nosotros casi siempre relacionamos, es más con Centroamérica, por ejemplo. con Cuba y demás. Pero digamos que de Ecuador se ve que también se hacían boleros, así como se hacen boleros en el resto del continente. Pero entonces lo que tú hablas es muy importante para otra vez, qué pena hace como ser tan cansón con este tema de reafirmar como que todos tenemos un pasado y que a todos nos une algo, pero es que de verdad en cuanto a la música podemos ver que hay tantas, tantas, tantas similitudes que es imposible obviarlas. Yo aquí hago
como un tipo de mención, tenemos buenos exponentes de ese tipo de género, de vals, boleros y pasillos andinos, que es Alcia Costa, el Caballero Gaucho de Risaralda también es un cantante importante, y notar que las canciones normalmente en esa época eran compuestas por argentinos. Sí, 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 sí. Eran tomar tangos o milongas y convertirlas en música de los géneros que estamos hablando. Yo de Ecuador quería hablar un poquito de un género que me llama bastante la atención, que es un género que se llama San Juanito. El Ok. San Juanito, al igual que la música en Bolivia, está todo este tema de que es muy rápido, de que es para bailarlo. Y Uh-huh. es muy interesante porque es un ritmo que también está o se toca mucho en Nariño, que es al sur de nuestro país, en Colombia. Hace muy Sí. poco hubo un festival cerca de donde vivo y vino un grupo que se llama Caipimicanchi desde Uh-huh. Nariño y ellos tocaban este tipo de música. Uff, mira, increíble. ¿Verdad? Se armó un pogo en pleno festival, un pogo con este tipo de música indígena. Buenísimo, me pareció genial, eso estuvo buenísimo. Qué bueno el San Juanito. Y ahí tienen otro recomendado más y pues cuando tomen con Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Oscar Agudelo, pues se acuerden de nosotros. Y a su salud, Claro. señores. Bueno, acá seguimos subiendo y nos olvidamos un poquito de un país del que tal vez no se habla mucho, pero que es importante, que es Paraguay. Lo habíamos dejado ahí como a un lado, Sí, no lo mencionamos. ¿verdad, no? Y es que Paraguay es un país distinto por muchas cosas. No sé si saben, pero no sé si sabes tú, Yoshi, pero en Paraguay, además del español, tienen otro idioma oficial, que es el guaraní. Allá la El gente en guaraní, los, sí. allá la gente en los colegios sigue estudiando su lengua nativa, su lengua indígena, que es el guaraní, y su música Uh-huh. tradicional mantiene todavía todo este tipo de arraigo. Y la música nacional es algo que se llama la polca paraguaya. Para los que no Uh-huh. Sí. saben, la palabra polka o la polka viene de Europa, pero acá digamos que se adaptó y en el caso de Paraguay suena otra vez muy parecida a la cueca y al bambuco. Entonces, si ustedes pueden buscar polka paraguaya en ejemplo en YouTube, en donde quieran buscarlo, se van a dar cuenta que si la escuchan dicen, uy, no, pero, o sea, eso es Garzón y Collazos. Ah, no, eso es José A. Morales. Eso yo ya lo he escuchado. Qué bueno, es un buen dato. Ahí nos damos cuenta de que realmente las fronteras fue algo impuesto Sí, por parte de la es historia. una cosa ridícula, sobre todo acá. Acá porque todos venimos de un proceso de colonización, excepto de Brasil, que no habla nuestro idioma, igualito. Sí, de Brasil lo hablaremos en un capítulo Ya llegará posterior, su donde momento hablemos de hablar de... de Brasil, sí. Ajá. Y vamos a terminar cerrando con lo que es Venezuela. Venezuela, nuestro país hermano. Compartimos un género musical que lo haremos cuando lleguemos a Colombia, que es la música llanera, debido a la cercanía con los llanos orientales, la Orinoquía y demás. Pero acá se da algo que sí de pronto quiero que, de pronto puedo sonar, no quiero ser grosero con lo que va a hacer, con el ejemplo que voy a dar, voy a hablar del rap, que ha sido ese legado que también viene de España, muy fuerte, el rap y el hip hop español, pero en Venezuela con este toque caribeño, Caracas, Maracay, o sea, le dan ese sabor, le imprimen esas cualidades que hace de Venezuela con unos grandes exponentes del rap. Nada más para que ustedes hagan una idea, aquí doy el ejemplo que estoy mencionando, es que cuando viene esta diáspora venezolana a Colombia, ¿cierto? Muchos de esos jóvenes se montan a los transportes públicos de nuestras ciudades y por medio de rap cuentan sus historias de cómo vienen. Y la verdad, la gran mayoría de ellos tienen un estilo y una métrica muy efectiva y la verdad lo conectan a uno como a escucharlos. Entonces, más o menos para que ustedes vean que es un estilo que ya es muy marcado en Latinoamérica y en el rap hispanoparlante, por así decirlo. ¿Sí? Claro, y que se Entonces, siente mucho. Digamos, exacto. Y como ese esa ejemplo es diáspora. importante y tal vez yo no había caído en cuenta hasta que lo dices, del tema de que sí, que toda esta gente que ha venido, que nosotros hemos visto, que comparten con nosotros el transporte público y eso antes de la cuarentena, esta gente se ganaba la vida o intentaba ganarse la vida cantando rap, haciendo sus versos. Uh-huh. Y realmente había gente Sí, muy buena y es interesante lo que dices exacto. porque todos hacían lo mismo. O sea, de verdad es algo como que tienen ya muy,
y que los identifica bastante y es algo que lo Su usa genética. mucho. Sí, chévere. Y como para dar unos artistas del género rap, tenemos a Canserbero, todos sabemos que es un ícono, Apache y su Original Combination, que es una idea que él hace, un tour más o menos por Latinoamérica, donde busca los mejores productores y cantantes de rap y él hace feats y la verdad le surge algo muy bueno para que lo vean. Lil Supa, Capela, Enciclopedia y entre otros. Bueno, yo acá quiero contar una cosa, digamos, yo no soy la persona más urbana, entonces acá sí como que dejo que Yoshi sea la persona que hable y el que sepa, lo cual me parece muy chévere porque si se han dado cuenta en este episodio, todos los ejemplos que yo he dado de lo que yo he hablado es más como la parte tradicional. En cambio, lo que dice Yoshi, pues digamos por su manera de ser, también por lo que él ha consumido en su vida. Él es un poco más urbano, un poco más moderno, lo cual me parece perfecto porque así ustedes pueden tener tanto una visión clásica o antigua, por decirlo así, y una versión más moderna como la que nos habla Yoshi. Yo acá quiero contar una anécdota, no sé si chistosa o curiosa que me pasó con la música venezolana, pero quiero que la escuches porque no te la he contado y pues la gente que nos escucha también la sepa. Hay un tipo de música venezolana que se llama el merengue venezolano. Para los que crean que el merengue venezolano es como el merengue que se baila en las discotecas y que es tan facilito de seguir el ritmo, pues El no. dominicano. Sí, pues no, no lo es para nada, porque el merengue venezolano tiene una métrica muy extraña, que es una métrica de 5 pulsos. Entonces, como el 5 es un número impar, se divide en 3 y 2. Entonces, si tú piensas en un 3 y un 2, queda chueco, como que hace falta Sí. para que sea 3 y 3. Entonces, en vez de ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Ajá. 3, es 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Parece un patrón de flamenco, de palmeros. Hay un Sí, patrón sí, sí, sí. en flamenco hay un patrón 2-3-3-2. Claro, pero entonces digamos que es muy extraño de sentir porque uno no está acostumbrado, por ejemplo, yo no lo estaba. Entonces alguna vez me tocó interpretar en flauta un arreglo de una canción de Simón Díaz, que es un exponente de música venezolana muy importante, y la canción Ajá. se llama El Becerrito o La Vaca Mariposa. Oye, mira, los primeros 3 ensayos que yo intenté tocar esto, en mi Se cabeza perdió horrible. iba contando 1, 2, 3, 1, 2, y no, y yo entraba mal, y yo era perdón, lo siento, pero es que no me ubico, como que siento que me va a caer, como que me falta un tiempito más ahí. No, es una vaina difícil, difícil. Pero es muy chévere y muy interesante. Y tú escuchas a los músicos venezolanos tocando esos merengues con una naturalidad. Uf, Claro, se lleva ya en las venas. claro, eso es increíble y me parece muy chévere eso. Sí, ya en lo que es Venezuela, tengo también la importancia que tuvo la explosión salsera venezolana, que para el género de la salsa fue muy importante. Alrededor de los capítulos hay varias explosiones de la salsa, pero la explosión venezolana fue muy importante con grupos como La Dimensión Latina, que es de donde surge Oscar de León, el Sexteto Juventud, los Adolescentes Orquestas, y el mismo director de Adolescentes Orquestas, Porfi Baloa, fue el creador de Salserín, Salserín aquel con mucho grupo swing. de Sol a Sol eres para mí. Entonces, que se convirtió pues en novela y demás. Pero bueno, y para hacer como un cierre y hacerle una mención de honor, me gustaría mencionar a Gustavo Dudamel, y creo Uf. que eres tú quien nos puede ilustrar más de la importancia de Gustavo Dudamel en la música sinfónica de la actualidad. Sí, bueno, Gustavo Dudamel es, digamos, que esta figura central que saca la empresa o la organización de música sinfónica de Venezuela, que se llama El Sistema. Para los que no saben, los músicos de orquesta venezolanos son músicos son impresionantes y ocupan plazas en las mejores orquestas del mundo, porque durante mucho tiempo se le impulsó mucho a la cultura y de ahí salieron personas muy, muy, muy buenas. Entre estas, Dudamel, que ahorita es el director titular de la Sinfónica de Los Ángeles, y que es una persona que además de ser un gran músico clásico, también hace mucha música latinoamericana, música orquestal. Y él ha tocado infinidad de veces este pajarillo tan famoso venezolano. Uh -huh. Pam, pam, para, pa, pam, para, pa, pam, para, pa, pam. Pam, 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 para, pa, pam, pam. Esto se ha tocado en música sinfónica un montón de veces y es muy chévere que lo menciones y es muy chévere tenerlo en cuenta porque hay en él
que es una persona muy joven, un gran futuro para la música clásica y también para la música latinoamericana. Acá quisiera hacer como una recomendación bonita, y es que en YouTube hay un concierto completo de Gustavo Dudamel junto a la Sinfónica de Los Ángeles y con Natalia Lafourcade, Ah, qué haciendo un bueno, qué concierto bueno. completo y es muy, muy, muy bonito. También un concierto que de pronto hay trozos que son los que él tiene con la Sinfónica, me corríges el nombre, la Simón Bolívar de La Venezuela. Sinfónica Simón Bolívar de Uf, Venezuela, que sí. es una orquesta, jue madre, en serio, es muy buena. Son tremendos. Son tremendos, o sea, en serio que como que llegar a esa sinfónica es algo muy pesado. Sí, sí, no, esa gente es toda muy buena, muy buena. Y sí, o sea, como que aquí cerramos por este episodio. Y la verdad, si escuchan alguno de los recomendados, sería bueno que nos hicieran saber cómo les pareció, si no les gustó y demás. Para nosotros sería muy, muy importante y chévere poderlos también ver sus opiniones. Interesante también si nos escuchan desde alguno de los países que mencionamos, pues que nos digan algún género, algún ritmo musical que se nos olvidó mencionar, para nosotros también conocer. Digamos que acá damos nuestro punto de vista, pero evidentemente en cuanto a músicas tradicionales o músicas importantes en cada país, siempre nos faltará algo, siempre. Exacto. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao, chao, hasta un próximo episodio.